Ahí estamos, perfecto, ahí está. Hoy tenemos un día medio atravesado. Ya sé. Este, no, hay que decirlo que algunas, puede ser que algo del bombardeo haya tocado alguna antena. En fin, nada que esté en nuestras posibilidades de solucionar, pero Sí, bueno, bueno, antenas hoy día no son antenas, debe ser otra cosa, pero es otra. Eso es de la época analógica, Marquito, por no, favor. no, 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 me refiero a antenas de donde engancha el satélite, donde Ok, baja ok, la señal. entendí. No, no, está bien. Sí, ya está bien. Yo sé que soy viejo, yo sé que No, soy no, viejo, yo soy más viejo y ahora se van a dar cuenta aún más cuando hablemos del tema que digamos que nos convoca hoy. que nos convoca Pero, hoy. Ah, ok. exacto. Quería decir algo a Marita, el tema del Día de la Madre, en Ujú. principio también quiero felicitar a todas las mamás. Hoy es el Día de la Madre no solo en la Argentina, en Estados Unidos tengo entendido que también. Ah, Me parece. Acá en Alemania no, en Alemania es en mayo. Lo que más varía es el Día del Padre en Europa, que ah. cambia muchísimo. No tiene Tendría nada que que ver. preguntarle a mi prima Pochi que anda por acá. Yo lo único que te puedo decir que en Europa los italianos y los españoles eligieron el Día del Padre, el Día de San José. Es decir, que tiene una connotación católica, Claro, religiosa de claro. alguna manera. Pero si no, acá en mayo coincide con el día de la ascensión del Señor Jesucristo. También cierta connotación religiosa. Ajá. Pero en Estados Unidos creo que es igual que en la Argentina, o en la Argentina igual que en Estados Unidos. Pero bueno, eso. Y respecto a otra cosa que me quedó pendiente de la vez pasada, el tema de la hierba y los drusos que toman hierba, que toman Ajá. mate. Quiero decirles una cosa muy curiosa. Uno de los principales clientes de Argentina en la exportación de hierba en una época era Siria. Sí, por ¿Por qué? supuesto. ¿Por qué Siria? Porque los inmigrantes sirios que habían estado en la Argentina, que volvieron a Siria, llevaron la yerba mate y en Siria se impuso como un hábito bastante común. Y como los drusos del Golán, digamos, han estado, digamos, se han socializado bajo soberanía siria antes de la guerra del 67, etcétera, etcétera, eso ha dejado una impronta. Estoy seguro que eso tiene que ver con la relación de ellos con Siria y la Argentina originalmente. Eso Bueno, solamente yo para empezar. le cuento, Ese, tuve una oportunidad, un amigo que trabajaba en la cooperativa de yerbateros sí. de Misiones y justamente me contaba que los principales consumidores están en el mercado árabe. Claro, Así por es, así supuesto. es. Sí, 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 es notable. Se ve Bien. que el hábito del mate y el narguile parece que van juntos. Yo, De la, sí, de- sí, andan por ahí. Le quería hacer una consulta, estimado Atlas. Resulta que yo soy de los que piensa que en alguna medida, en algún momento, hay que empezar a pensar en el día después, ¿no? En algún momento, yo sé, no sé si es temprano, si es tarde, pero de alguna manera hay que empezar a pensar en el día después. Y pensaba el día después, no solo acá en Israel, tampoco me corresponde a mí, pero pensaba cómo será la reconstrucción de los lugares que fueron bombardeados, ¿no? Porque yo sé cómo se reconstruyen acá, inmediatamente Israel manda eh, lo que hace falta y reconstruyen las casas o los lugares que han sido afectados. Pero, ¿cómo será en Gaza? Entonces me pensaba, aprovechando, no sé si es un abuso de mi parte, aprovechando su conocimiento de la vida en Alemania, de cómo se reconstruyó Alemania después de la guerra. bueno, Que les, pero claro, claro. Ok, ok. Yo iba a empezar con el tema de la canción y de ahí iba a derivar la temática, pero ok, si querés, no empezamos por, digamos, por la inquietud, digamos, espontánea de tu ajá, parte. ok. Me parece que empiezo, o sea, Cerramos con la digamos, canción, cerramos sí, con la canción, te después lo cerramos con la prometo. canción, exacto. Eh, digamos, el tema fundamental es el siguiente. Cuando triunfan las fuerzas aliadas con la derrota del nazismo en el 8 de mayo, digamos, que se firma, del 1945 y se firma la capitulación, no se olviden que Estados Unidos como fuerza principal acá en Occidente, eh,
presenta un plan de reconstrucción que fue el famoso Plan Marshall. Ok, Sin Plan Marshall, Alemania jamás hubiese podido reconstruir. En general, el Plan Marshall fue también para el resto de Europa, que en parte también estaba destruida, pero no de la manera que había sido, obviamente, ciudades como Berlín, que eran ruinas totales, o Frankfurt, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, el 50% de la ciudad de Frankfurt estaba demolida por las bombas americanas. La ciudad de Dresden, con los bombardeos de la Air Force, o sea, de Gran Bretaña. Es decir, la, fundamentalmente un plan internacional encabezado por Estados Unidos, con el nombre del Plan Marshall. Había otros planes al principio, pero se impuso ese plan. Con inversiones enormes se consiguió reconstruir, obviamente, porque ¿cuál era el plan en realidad? El plan era democratizar Alemania, es decir, cómo se eliminaba, cómo se extirpaba el cáncer del nazismo en este país. ¿Cómo se hacía? Es decir, los americanos utilizaron una táctica de inversiones, de ayuda, de cooperación y obviamente de seguridad, con presencia de tropas. Yo incluso cuando vine acá a estudiar Alemania, en la época de la dictadura en Argentina, en los años 70, acá había cuarteles americanos todavía, había soldados, uno veía por las calles soldados americanos, y la gente en general tenía una relación buena con ellos porque ellos habían utilizado una táctica, perdón, no sé si llamarlo táctica o una actitud muy positiva hacia la población. Incluso me cuentan algunos viejos de hoy día que en esa época los americanos repartían chicles, chocolates y la gente se volvía loca. Es decir, pasó esa gente que todavía hace unos meses antes había victoriado el nazismo de golpe, salvo los recalcitrantes, sino la gente del montón, los jóvenes, los chicos, se fascinaban con la música americana que llegaba, nunca había visto no habían visto negros, no habían visto africanos, y de golpe estaban muy impresionados y ellos, digamos, se esforzaron para ganarse la confianza de la población. Por lo tanto, digamos, si hacemos una extrapolación de cómo se reconstruyó y se extirpó un mal tan profundo que dejó una impronta tan enorme, ¿no?, en el pueblo judío en particular, pero también en Europa y en el mundo. No nos olvidemos que eso se lo llama la ruptura civilizatoria, es decir, el nazismo constituyó una ruptura central en la historia de la humanidad, para el mal, obviamente. Entonces, ¿qué pasa ahora con Gaza? ¿Qué pasa ahora? El día después. El día después, si me permiten, yo sé que es polémico, pero yo estoy convencido que la única solución para Gaza va a ser un acuerdo por parte de Israel con los países árabes sunitas moderados en cierta manera. No se olviden de los acuerdos de Abraham, no se olviden, digamos, de que jamás tenía interés particular de sabotear los acuerdos inminentes de Israel con Arabia Saudita, y obviamente Irán instrumentó a sus proxies, a sus aliados como Hamas, Hezbollah y a todos los demás para atacar a Israel, y el 7 de octubre fue producto justamente de esa intención maligna. Por lo tanto, a Israel lo que realmente le interesa, que es pacificar, lograr que ese cáncer terrorista islamista quede para siempre extirpado de ese lugar, tienen que llevarse a cabo digamos, una especie de tente internacional, a mi entender, con algunos de la autoridad palestina. Yo no digo Abu Mazen, por supuesto que no, pero algún moderado que haya por ahí inteligente, junto con Arabia Saudita, con los Emiratos y con otros países que estén dispuestos, y Estados Unidos, la Unión Europea, y que estén dispuestos a invertir, y estoy seguro que Arabia Saudita está dispuesta a invertir ahí, y con presencia militar de Israel y quizás de otros países, que garantice la seguridad del lugar y que se logre una reconstrucción. Va a ser la única manera
de pacificar la zona, extirpar el mal que amenaza la seguridad del Estado de Israel desde hace mucho tiempo. Creo que eso, digamos, sería el paralelismo entre ese famoso Plan Marshall y una especie de Plan Marshall para Gaza. Yo estoy convencido que esa sería la solución. ¿Cómo se instrumenta eso? Yo obviamente no soy un experto, digamos, en diplomacia ni en temas internacionales, pero me lo puedo imaginar que ese sería, digamos, el objetivo. Y no estoy hablando ahora de objetivos de máxima, de 2 estados para 2. No aspiro a tanto, solamente estamos hablando de ese aspecto bien puntual. Ok, por un lado, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Entonces, continúo. ¿Vos me oís a mí? Ah, perfecto. Ok. Justamente a partir del Plan Marshall y la reconstrucción en esa época, se produce una expansión económica en Alemania. Se habla del famoso milagro alemán. ¿Qué es el milagro alemán? De las ruinas absolutas a empezar a crecer económicamente, eso es digamos, eso se lo llamó milagro. Obviamente que fue un crecimiento progresivo y modesto en un principio. Pero la expansión llegó en los años 50 a un nivel tal que faltaba mano de obra y comenzó a llegar, se empezó a convocar a trabajadores extranjeros de Europa, fundamentalmente, de España, de Italia, de Portugal. Se hicieron contratos puntuales, por ejemplo, con Galicia, con algunas zonas que vinieron para fábricas. Por ejemplo, acá había una fábrica, me acuerdo, de productos eléctricos que eran todos de un mismo pueblo de Galicia, por ejemplo. También vinieron de Marruecos y después vino la gran migración turca. Eso, digamos, fue hasta la crisis famosa del año 73, en la época de la guerra de Kippur, que vino la famosa crisis petrolera en el mundo, y ahí hubo un enfriamiento de la economía en todo el mundo, también en Alemania, y ahí se paró un poco. Luego continuó años más tarde. Pero al principio fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Por qué toco el tema este extranjero y no lo relaciono solo con tu pregunta inicial del plan Marshall o del día después para Gaza? Sino que como la canción que elegí, me adelanto un poquito, la canción que elegí yo se llama Le Metec, que en castellano se llama extranjero. Marita, ¿vos me oís a mí? No te oigo. Ah, ahora, sí, hola. Ahora te oigo, Bueno, Marquito. tenés Sí, dos conductores a falta de ah, uno, Guille. ahora te oigo a vos, Marita. Sí, te oigo y te veo. Perfecto. Ahora, ok. Ahora sí. Ok, No, tenía un perfecto. problemita de audio. Eh, Sí, ya me di cuenta, sí. Guille, yo te estuve escuchando atentamente. Una pregunta que tenía. eh, o sea, claramente lo que vos me estás diciendo que el plan Marshall o llamarlo la resurrección alemana, El eh, milagro, el milagro alemán, tiene sí. que ver con los dólares americanos. Fundamentalmente y después, obviamente, no solamente, también con la capacidad, digamos, y la resiliencia de los alemanes y un elemento que esto sí tengo que tocarlo, que me parece fundamental solamente como judío, tengo que tocarlo, y el tema que en los años 50 hubo una negación absoluta del nazismo y la Shoah. Ok, se echó un manto de olvido. Eso recién reaparece en los años 60. La cuestión crítica, lo que todos conocemos, que los alemanes, bla, 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 Los juicios. es todo empezó en los años 60, sobre todo a partir del famoso juicio de Auschwitz acá en Frankfurt, Ujú. ¿eh? Sí. Recién en el año 64, 65. O sea que recién ahí. En los años 50, si se me permite una categoría psicoanalítica,
una especie de, digamos, todo se canalizó, se racionalizó a través de la construcción económica del país, porque el milagro alemán se llama en alemán el milagro económico. Nosotros llamamos alemán que desde Claro, afuera. los de afuera. Exacto, el milagro económico fue también, no solo gracias a los dólares americanos y al carácter, digamos, de los alemanes, que son muy industriosos y trabajadores, como se los conoce, bla, 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 y metódicos, sino que también fue producto de una profunda amnesia histórica que canalizó esa amnesia a través de mejorar las condiciones de vida de una manera obsesiva y no había existido, había existido la Shoah, no había existido judíos, no había existido nada. Eso Una también negación hay que, total. una negación total. Los años 50 en Alemania, yo a veces veo películas de esa época realmente son, bueno, es una época, digamos, un poco, es el espíritu de esa época un poco estúpida, ¿no? O sea, esa cosa muy banal todo, sí, superficial de algún modo. Recién el cambio, el punto de inflexión es en los años 60 con los juicios, porque no estoy hablando ahora de los juicios de Nuremberg, que fue, digamos, que lo hicieron los aliados, no los alemanes. En cambio, los juicios a los jerarcas de Auschwitz acá en Frankfurt fue llevado a cabo por la justicia alemana con muchos problemas y gracias a un jurista judío alemán que lo llevó adelante. Pero, A ver, una pregunta, porque eso es lo que me está costando entender. Alemania dale, destruida con una población mayoritariamente o en alguna medida que ha pertenecido al ejército o ha tenido contacto o ha correcto. trabajado para el régimen nazi, ¿sí? Sí, O sea, la educación, colaboradores, sí, la, mucho, o sea, la, no sí, activos, no pero colaboradores, colaboradores. no hablamos solo de colaboradores, hablamos de que la gente vivía en un régimen nazi y era Correcto, socializada partidaria de del esa gobierno. manera. Claro, Correcto, partidaria del gobierno. Ahora, los chicos también, durante esa generación, aunque no alcanza a tomar toda una generación, pero alcanza a chicos que desde chicos son enseñados al odio contra el judío, etcétera, le imponen el nazismo como ideología y se crían pensando que a los judíos hay que matarlos. Hasta ahí tenemos una similitud total con los chicos palestinos. correcto. ¿Ok? ¿Cómo se logra? O sea, está bien, yo me puedo olvidar, miro a mi vecino que estábamos juntos matando judíos y le digo, no, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo salió el partido de fútbol? No hablamos nunca más de eso, pero en algún momento eso está ahí, eso está vivo. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, hubo también un gran proceso de educación, ¿eh? Ojo, ¿eh? A pesar de que es interesante que me cuentan algunos que en unas escuelas estatales eran los mismos maestros de la época nazi. Incluso me dice una, cuando estábamos podridos de la clase, le tiramos la lengua al profesor y él empezaba a contar de la guerra digamos, para matar el tiempo. Es decir, me acuerdo que incluso una amiga mía que es israelí, nació cerca de tu casa, en Kiryat Bialik, Ajá. sí, ella vino acá a principios de los 60, la familia volvió, ¿no? Volvió de Israel, eran judíos alemanes, volvió a Israel, y dice que la maestra, ella acostumbrada a la educación israelí, abierta, crítica, bla, 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 de golpe le cuestiona una cosa a la profesora, y la profesora le dijo, señorita fulana, no estamos aquí en el Levante, no estamos en el Medio Oriente acá, le dijo. O sea que digamos, muy simbólico también eso. Y me contaba Dina, mi amiga israelí, israelí yeque, me decía, sí, seguramente esa tipa en los años del nazismo había sido también profesora, es decir, que estoy segura. Lo que pasa es que también hubo un problema biológico. Empezaron, digamos, las nuevas generaciones de a poquito a ir tomando, digamos, sus puestos. Donde más demoró, si vos me preguntás, donde más demoró, digamos, en formarse, en crearse una generación nueva, democrática y liberal, fue en la justicia.
estaba plagado de jueces que estuvieron durante el nazismo, porque no podías cambiar, no se puede, lamentablemente, no existe eso como la lámpara de Aladino, quiero que cambie todo en el mismo momento. Exacto, por eso a eso me refería, porque fundamentalmente pensando, otra vez. No, yo te oigo. Fundamentalmente pensando en que tenemos por delante, en algún momento esto va a tener que terminar, o sea, en algún momento va a terminar. En Gaza hay un nivel de destrucción muy grande. Enorme, mucho más grande de lo que está. Más mucho Berlín, dolor, mucha bronca, sí. dolor, hay mucho. Está mucho de claro, todo. está claro. Ahora, yo no voy no entro en las discusiones, si está bien, está mal, que hicimos bien, que hicimos mal. No es que no entro porque no existan, las acepto. No, tampoco me parece que no es el marco. No es el momento, no es el momento. Exacto, ahora. Correcto. Y el momento es intentar de alguna manera pensar cómo va a ser la reconstrucción y que nosotros tenemos una gran responsabilidad en eso. Tenemos una gran responsabilidad y la comunidad internacional también está interesada en eso y también va a aportar, y también los países árabes que tienen un problema muy serio que se llama Irán, sin lugar a dudas. Se quedó congelada tu imagen y no te oigo, lamentablemente. No sé qué. Hola. Sí, Marita. No te oigo. Vuelvo Ahora, yo. Sí, Hola, Guillermo. Perdón, te pido mil disculpas por todas estas idas y vueltas, pero la verdad que ha sido un día muy complicado hoy y claramente ha afectado algún tipo de comunicación o de lo que fuera. Así que bueno, nada, de todas maneras estaba siguiendo lo que decías tanto vos como Marcos. Y bueno, creo que la pregunta que todos nos hacemos con respecto a esto es ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Sí. Exacto, correcto. Es una pregunta más, no solo legítima, sino que normal que uno se la plantee, obviamente. Tendría que buscar una respuesta a esto, ¿qué sería? No sé si me oíste o me escuchaste lo que ya hablé sobre eso, justamente que es lo que yo creo que es necesario, digamos, una especie de plan Marshall, de la misma manera que se reconstruyó Alemania, una especie de plan Marshall para Gaza con la intervención de los países sunitas moderados, especialmente, digamos, los del acuerdo de Abraham y, digamos, y lograr un acuerdo con Arabia Saudita, que tienen interés en invertir en Gaza, porque sobre todo lo que tienen interés esos países tienen un problema muy serio, tanto como Israel, que es Irán. Y justamente esos países tienen ese gran problema, y por eso a Israel, también para Israel es fantástico la posibilidad de crear un frente regional con los países árabes sunitas moderados contra Irán. Y digamos, la mejor manera de contrarrestar Irán es la reconstrucción de Gaza, con dineros de ellos, que ellos tienen dinero, no les falta, y digamos Israel y otras fuerzas a cargo de la seguridad, porque eso también me preguntaba el tema qué pasaba en Alemania después de la guerra, si yo decía, sí, el plan Marshall, pero no solamente el plan Marshall, presencia militar del ejército americano, británico y francés, porque no se olviden que después del 45 Alemania fue dividida en zonas. La zona del este estaba a cargo de la Unión Soviética, que incluso a la Alemania comunista muchos la llamaban hasta último día la zona soviética, porque era la zona soviética. Y después la zona americana, nosotros estábamos en la zona americana, en el suroeste la zona francesa, y también había una zona británica. Sí, te oigo, Marcos, también. Sí, te oigo. Oh, wow, ok. No, ya sé, pero ahora se fue, Marita. Pero, Ahora Marita, ¿qué me hace? Y te pusiste de vuelta el escudito de Platense. No, estaba. Ahora te vi, lo vi mejor. Tengo problema con la cámara. Sí, Bueno, ok. sí, Estábamos hablando hoy parece que es un día
Sí, Sí, un día de esos sí, disculpe también los oyentes que digamos que a veces mi relato va a ser un poco incoherente o discontinuo, pero todo debido a los problemas técnicos. Está bien, yo creo que por lo menos para pasar en limpio, que eso es lo interesante. Hablamos de que la reconstrucción para como fue la reconstrucción alemana, que todavía no hablamos de la inmigración, ¿no? Todavía no tocamos Claro, el tema de la correcto, inmigración. correcto. Para eso hace falta, sin duda, un plan similar al plan Marshall, se llamará de alguna otra manera, con los Sí. países. Obviamente, es difícil pensar porque se considera Qatar dentro de ese espectro. Y a mí, qué sé yo, mucho no me Bueno, gustaría. digamos, ahí no vamos a tener demasiada posibilidad de elegir, digamos, si es helado de vainilla o de chocolate. Si nos ofrecen No, no, helado... lo que yo pregunto es si meto de vuelta a Qatar en esta torta, no, está claro, puede, está claro puede que ser, claro, puede ser que en la torta haya algún explosivo. A eso no, me está refiero. claro. Sí, no, eso no queremos, eso no queremos. Por eso. Queremos queremos todo limpito. Por eso, si otros países, bueno, digamos que el Líbano no va a poder ser porque también está con un problema económico y con la guerra se va a agravar. Y está cautivo de Hezbollah, ese es el problema central Exacto. del Pero Líbano. bueno, quizás logremos de alguna manera también que pase algo similar a lo que pasa en Gaza, aunque Hezbollah Ojalá. está mucho más No se puede enraizado. ni comparar, obvio, no se puede Está ni más comparar. enraizado. Pero bueno, hay otros países que quizás puedan Que tengan interés concreto, exacto. Uruguay, puede estar Arabia Saudita, puede estar Egipto, Obvio. aunque Egipto tampoco, no sé hasta dónde, hasta qué punto No, pero Arabia Saudita y los Emiratos, etcétera, etcétera. Emiratos, bueno, ok, puede ser Bahrein, puede haber algunos países Exacto. petroleros que puedan aportar. Eso sería una parte del problema que sería la reconstrucción física, digamos. La otra va a ser muy difícil porque tenemos otro grave problema que es UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas, que está también metida ahí y que fue socio de este desastre, se puede decir tranquilamente. Bueno, tranquilamente podemos desconfiar de ellos y tendría que haber un reemplazo. No sé si Por supuesto. No sé si seguro. No, ahí lo que estoy seguro que si hubiese un reemplazo y se invierte y digamos, se toman medidas de seguridad y se toman medidas educativas, etcétera, etcétera, y sube el nivel de vida, la gente va cambiando. Es increíble. Acá pasó eso en Alemania. Si no sé por qué no puede llegar a pasar a pesar del fanatismo. Estos no eran menos fanáticos que la gente de Hamas. O sea, en ese sentido. O sea que, pero sí, bueno, digamos, seamos medianamente optimistas. Pero lo que pasa es que acá, seamos medianamente optimistas, pero lo que se agrega acá, digamos que es lo que yo más conozco acá en Alemania, es que con la llegada de extranjeros también fue cambiando Alemania, fue cambiando Frankfurt. Yo mismo, Marcos, cuando yo llegué en los años 70, esto era una ciudad mucho más alemana de lo que es hoy día. Hoy la mitad de la población de Frankfurt o es extranjera o es como yo, que yo tengo pasaporte alemán, pero tengo todo el background, todo el trasfondo cultural, etcétera, etcétera. Soy argentino, soy judío, etcétera. Y eso le ha dado un carácter a esta ciudad muy internacional y muy vivible en ese sentido, es muy interesante, digamos. En cambio, vos vas al campo, a lugares así más rurales, y es más la Deep Germany, ¿no? La Alemania profunda. Esto es otra cosa. Y eso también ha pasado en Berlín y en todas las grandes ciudades. Y eso ha sido muy interesante. Ese es un elemento muy interesante porque ha enriquecido la cultura. Y no solamente la cultura en general, la gastronomía, los hábitos. Antes yo me acuerdo que a la noche no había un alma en la calle. Hoy día en verano el centro está lleno. La gente está sentada afuera tomando café, tomando una cerveza. Cambió porque le dio, digamos, un espíritu distinto. Y eso, digamos, por eso el objetivo era no una Europa más alemana, sino una Alemania más europea.
Y ese fue el objetivo. Ok, después lo vamos a dejar acá por hoy, porque con todo el atraso y demás tenemos otros colaboradores en línea, pero nos vamos a despedir con el tema, y ese tema con el que nos despedimos va a ser la base para la semana que viene. ¿Ya la semana que viene está viajando? No, ya la semana que viene no estoy, voy a estar varias semanas afuera. Ah, bueno, entonces vamos a hacer quizás algunas salidas de allá. ¿Hay posibilidad? No lo creo porque va a haber mucha diferencia de horario. Vamos a tener 7 horas de diferencia. Ajá. Y un domingo yo no sé si voy a estar en casa, es decir, es medio complicado. Bueno, vamos hablando. Pero yo voy leyendo, digamos, los mensajes y si puedo yo les escribo. Bueno, bárbaro. Vamos a ir hablando para ver si puede salir. Que tenga buen viaje. ¿A dónde lo mandamos esta vez? ¿A dónde lo mandamos? A Nueva York. A Nueva York. ¿Sabe acá? ¿Ya habló con la gente de producción para que le pase los viáticos, todo? Todo. Ya hablé todo, ya está. Está bien. Está todo cubierto, digamos, ahí en Manhattan, hotel de 5 estrellas, está todo cubierto, pagado por la producción del programa. Que no le pase como Kicilevski, que le dieron patacones, y está protestando, por eso no puede estar hoy. Le dieron patacones para cambiar y bueno, no consigue dónde cambiarlos, pero bueno. No, yo creo que los metieron en cara por no consigue dónde cambiar, me mandaron patacones y se le dieron peso moneda nacional, me dice, bueno, ya era lo que había.